y también económicos, que es parte de este bloqueo de caminos que cumple 18 días y que está trayendo varias consecuencias lamentables para el pueblo boliviano. Dentro de esta pugna interna que muchos denuncian, se tratan de un interés entre Evo Morales y el presidente Arce, de un problema interno en el MAS y PSP, el partido en función de gobierno. Esto de tema de lo que pasa con el gobierno entre el presidente Arce y con el líder del MAS y PSP, tiene declaraciones que van apareciendo día que pasa dentro de este conflicto. Vamos a escuchar al viceministro Gustavo Torrico, un hombre que en su momento fue muy cercano a Evo Morales cuando era diputado nacional en las gestiones, la primera gestión de Evo Morales. Hoy dijo una declaración muy polémica y llamativa. Dijo de que se arrepiente de haberle salvado la vida a Evo Morales. De saber eso, de que estaba en mal camino, involucrado con menores de edad, con niñas, hubiese dejado que le disparen por parte de un francotirador. Es lo que va a escuchar usted de este relato que hace el viceministro Gustavo Torrico. Recibíamos información de que en el edificio de Hansa, más o menos, existían francotiradores. Y que la idea, y más antes ya nos habían disparado, Evo lo sabe bien, y logramos salir en un coche, y que la idea era dispararle a presidente Morales. Lo que hice fue echarme en su espalda, tomar un sombrero de un compañero, taparle la cabeza para que se pierda entre nosotros, y lo saqué de la movilización. De todo ese periodo en el que he estado ahí en el gobierno, es de eso de lo que me arrepiento. Porque de saber que el abuso a las niñas y demás venía por ese camino, lo hubiese hecho girar y que de verdad el francotirador le plante uno en los huevos. Y así nos librábamos de ese flagelo de violaciones. Preséntese, señor Morales, ante la justicia y deje de bloquear al país. ¿Qué culpa tiene el país de que a usted les gusten las niñas? Ninguno. El país no tiene la culpa. La justicia tiene la culpa, que no lo logró a usted encauzar a tiempo. Y sus cómplices, obviamente, que lo siguen apañando y le siguen contando historias. Yo creo que el andar con chiquillas, con niñas, y abusar de ellas no es un tema lógico en ningún hombre. Es un tema de enfermedad mental. Así lo determina la psicología y la psiquiatría. Al igual que la violación, no es una necesidad física de un hombre. Es un tema mental. Ese hombre se satisface violando, no se satisface teniendo una pareja. Son declaraciones muy fuertes por parte del viceministro Gustavo Torrico en contra de Evo Morales. Pero ¿qué dice el expresidente, el aludido, dentro de estas declaraciones, que ha estado muy activo en redes sociales respondiendo al gobierno, emitiendo muchas declaraciones o la postura por parte de este conflicto, por parte de este movimiento que ya lleva 18 días de bloqueo de carreteras en contra del gobierno del presidente Arce? Vamos a leer este Twitter en las últimas horas del expresidente Evo Morales Ayma. Saludamos la decisión ética de algunos funcionarios del gobierno. No tenemos ningún contacto ni relación con ellos, pero demuestran una actitud honesta. Hacemos un llamado a funcionarios jerárquicos, directores, viceministros, ministros y embajadores a que no sean cómplices del peor gobierno de la historia. Su renuncia será una señal clara en favor del pueblo. Es el Twitter de Evo Morales, prácticamente esperando renuncia de muchos funcionarios del gobierno dentro de este conflicto que enfrenta con el presidente Luis Arce Catacora. Una vez se conoció este Twitter de Evo Morales esperando la renuncia de los altos
cargos jerárquicos del gobierno, empezando de ministros de Estado hasta directores, empezaron la respuesta por parte del gabinete del presidente Arce respondiendo a Evo Morales. La que empezó con esta respuesta fue la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también a través de redes sociales. Dice lo siguiente Marianela Prada. Ayer, 30 de octubre del 2024, el señor Evo Morales Ayma realizó una publicación en sus redes sociales indicando que los problemas que tiene nuestro país se resolverán mediante un diálogo sincero. El gobierno nacional, a la cabeza de nuestro presidente constitucional del Estado de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, siempre ha manifestado su voluntad de diálogo y ha resuelto los conflictos a través de este mecanismo democrático. Le recuerdo al señor Evo Morales que antes que usted inicie los bloqueos que hoy están estrangulando la economía de las familias bolivianas, especialmente las más pobres, como gobierno nacional hemos insistido en varias oportunidades en el diálogo como el camino para resolver los problemas. Incluso el 13 de octubre, antes de que se instalen los bloqueos que ya llevan 18 días, reiteramos públicamente nuestra convocatoria al diálogo, misma que fue rechazada. Luego, mediante una carta, sus operadores respondieron con una serie de condiciones para inviabilizar el diálogo. Usted, que habla de un diálogo sincero, sea sincero con el pueblo boliviano. Diga que todas las posibilidades de diálogo han estado siempre condicionadas a su candidatura y que hoy a esa condición se suma la de impunidad. Es decir, que levanten todos los procesos judiciales en su contra. Como órgano ejecutivo, no tenemos competencia alguna para atender a esas condiciones que se encuentran en otras instancias de nuestro Estado plurinacional. Sigue este Twitter, esta respuesta de la ministra diciendo: lo dije en la conferencia de prensa del 13 de octubre. Si su verdadera preocupación es la economía, usted y sus representantes asistirán al diálogo. Y si no, quedaría claro que sus intenciones son otras, en línea de lo que dicen sus voceros, que hablan de guerra civil, de convulsión, de cortamiento de mandato y de ritos del bloqueo que alimentan de sangre y muerte. Usted, junto a sus operadores, están ocasionando hambre, dolor y sangre en nuestro pueblo. Quedan absolutamente claras cuáles son las verdaderas intenciones detrás de este bloqueo antidemocrático y criminal, que nada tiene que ver con intereses del pueblo, sino con apetitos enfermizos de poder de una sola persona, en discursos que ya nadie les cree. Dice preocuparse por la economía, pero en los hechos está asfixiando la economía de nuestro país, especialmente de los más pobres. Levante los bloqueos, señor Evo Morales. Si realmente quiere diálogo, no ponga condiciones y suspenda sus medidas de presión. Sus bloqueos son totalmente antipopulares. Deje de estrangular la economía de las familias bolivianas. Como gobierno nacional, estamos firmes junto al pueblo que rechaza contundentemente sus bloqueos. Los intereses de una persona no estarán nunca sobre el bien común, dice la ministra de la Presidencia. Hay un ida y vuelta dentro de este conflicto entre el levismo y el arcismo en nuestro país, ambos del MAS y PCP, partido en función de gobierno. El diputado evista, Alberto Arispe, asegura que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, renunció a su cargo, que no lo quiera admitir o que el presidente Arce haya rechazado esta renuncia es otro tema, dice Alberto Arispe, y le pide a Novillo que muestre su carta si quiere que el pueblo lo perdone de una manera abierta. Vamos a escuchar al diputado Arispe alertando de que el ministro de Defensa renunció a su cargo. Lucho Arce está muy terco, muy terco. Sabemos nosotros que algunos embajadores de nuestro país que tienen acreditación en otros países ya presentaron su denuncia. Y por si acaso, estimados hermanos que se encuentran en el bloqueo, anoche Edmundo Novillo ha presentado la denuncia, pero Lucho Arce no lo ha aceptado. Y no es el único, por si acaso, compañeros.
Cuando yo les he dicho, ustedes de repente, y la gente me ha dicho, pero ¿dónde están las pruebas? Nosotros tenemos información de primera mano, y cuando renunció en su momento Hidrocarburos, lo hemos dicho, cuando renunció Marianela en su momento, lo hemos dicho, y cuando renunció Lima, no, nadie nos ha creído, pero pasaron unos días y se dio. Y un mensaje de repente muy corto a Edmundo Novillo. Novillo, usted se ha servido bastante de Cochabamba, y si quiere ser perdonado por el departamento de Cochabamba, muestre la renuncia irrevocable de manera pública. Eso de repente le salvaría, de lo contrario va a ser condenado para toda su vida. Rápidamente, a través de redes sociales, salió a responder el ministro de Defensa sobre esta declaración y afirmación del diputado Gualberto Arizpe. A través del Twitter, Edmundo Novillo se refirió de esta manera a la población boliviana, aclarando su situación de que aún permanece en el gabinete del presidente Arce. En mi condición de ministro de Defensa del gobierno legítimo y constitucional, perseguido por Luis Arce y David Choquehuanca, con respaldo del 55% de los votos, siempre trabajaré con los valores, principios y convicciones por nuestro pueblo boliviano. El ministro de Educación también respondió al expresidente Evo Morales, quien pidió la renuncia de todos altos cargos jerárquicos del gabinete del presidente Arce, directores, viceministros, y el ministro Omar Vélez dijo de que lamentablemente el expresidente Evo Morales perdió la razón al tener el atrevimiento de pedir renuncias. El ministro está exigiendo que levante el bloqueo criminal que está afectando al pueblo boliviano, generando llanto y dolor. El ministro de Educación, Omar Vélez, considera que Evo Morales perdió la razón al tener el atrevimiento de llamar a las autoridades de gobierno a renunciar, por lo que ratificó su compromiso de principios de lealtad hacia el presidente Luis Arce. Yo considero que Evo Morales ya perdió la razón, porque se considera un ciudadano común y no es posible que él tenga el atrevimiento de poder estar llamando a las autoridades quienes nos debemos de acuerdo a la Constitución Política del Estado, de acuerdo a las normas que rigen nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Al contrario, en condición de ministro de Educación, le pido a los bloqueadores que renuncien al bloqueo, que renuncien a la violencia, que renuncien a la confrontación, que renuncien a la asfixia de la economía boliviana y que renuncien a los apetitos personales que solo busquen la impunidad del autor confeso como es Evo Morales. La autoridad de Estado pide a seguidores de Evo Morales levantar los bloqueos que llevan más de 18 días perjudicando a toda la población. En condición de ministro, ratifico mi compromiso de principios de lealtad de manera contundente a la gestión de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, quien ha sido elegido con más del 55% por el voto democrático del pueblo boliviano. Una vez más, invoco a los bloqueadores levantar el criminal bloqueo de 18 días que está generando llanto y dolor en las familias del pueblo boliviano. Los viceministerios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas y las direcciones descentralizadas a través del Viceministerio de Transparencia, Enrique Ponce, dijo que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas en su conjunto ratificaron su pleno respaldo al presidente Luis Arce Catacora y le dijeron al expresidente Evo Morales que no son ni cobardes ni traidores para renunciar porque no existe ni un motivo para ello. Y le dijeron a Evo Morales que él tiene que renunciar al capricho de ser candidato. Queremos manifestar nuestro total, absoluto y pleno respaldo a nuestro hermano presidente Lucho.
Queremos decirle al señor Evo Morales que no somos cobardes ni traidores para renunciar, porque no existe ningún motivo para ello. Hacerles recuerdo que nuestro presidente constitucional, Luis Alberto Arce Catacora, ha ganado las elecciones con más del 55%, lo que le da toda la legalidad y legitimidad para ejercer la presidencia. Queremos mandar un mensaje al señor Evo Morales en el cual rechazamos enfáticamente el bloqueo de carreteras. El bloqueo de carreteras perjudica y da sufrimiento a nuestros compatriotas bolivianos. El que tiene que renunciar en todo caso al capricho de ser candidato es el señor Evo Morales. Tenga pues la voluntad, señor Morales, de presentarse ante la justicia a responder por las acusaciones que le hacen. Ha quedado, señor Morales, solo con todas estas situaciones que son de índole personal. Le pedimos por el pueblo boliviano, por los más humildes, que dé un paso al costado en sus pretensiones personales y que permita salir adelante al pueblo boliviano. De la misma forma, vamos a denunciar a los exministros, exparlamentarios y algunas organizaciones sociales que se han vuelto los voceros de la mentira y le hacen creer al expresidente Morales que todavía él puede volver a gobernar. ¿Qué dice el ex ministro de Gobierno Carlos Romero en la gestión de Evo Morales, muy cercano hasta el momento al expresidente? Asegura de que quien tiene la solución a este conflicto es el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y no es lo correcto que esté buscando enviar a los militares porque va a ser el responsable de un posible genocidio, porque las Fuerzas Armadas van a salir con todo y esto no es lo correcto. Vamos a escuchar la propuesta que tiene Carlos Romero para buscar distensionar, para buscar relajar este conflicto, y todo está en manos del presidente del Estado. Para desmovilizar socialmente una protesta no da resultado, conlleva muertos por decenas. Y ahí sí vamos a estar en presencia de un delito de genocidio. Unos evistas estaban correteando anoche a unos jóvenes en Mairana, unos evistas están bloqueando no sé dónde, unos evistas dicen que van a salir en Caracollo. Bueno, ese análisis es muy reduccionista, lo hemos dicho antes. Hay una rebelión indígena, decíamos hace una semana, es una rebelión popular. A estas alturas ya es una rebelión popular, eso tienen que entender. Es un campo popular que se ha revelado al Estado, porque el Estado con su maquinaria judicial se ha inventado como 12 procesos judiciales ya hacia Evo Morales. El estado de excepción es un papel solamente que sirve, para ponerle la firma para que luego esa sea una prueba de un proceso nacional o internacional. Es decir, los mecanismos de fuerza para el gobierno están demasiado comprometidos en su accionar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Distensionar en las siguientes horas. ¿Cómo debe distensionar el gobierno? El presidente debe mandar un mensaje a la nación donde básicamente anuncie la restitución de las garantías constitucionales, el reconocimiento de la democracia interna de las organizaciones